En el marco de la campaña Únete, Día Naranja para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, que se lleva a cabo el 25 de cada mes, y del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, que se conmemora cada 17 de mayo, es que el Instituto Electoral de la Ciudad de México conversó con 3 líderes representantes de la diversidad sexual. En todas las familias extensas hay por lo menos alguien que es gay, lesbiana, bisexual o transgénero. ¿En qué contexto político viven las personas de la diversidad sexual en la Ciudad de México? Yo pienso que la Ciudad de México sí es un referente de un impulso que se generó a través de la organización de la sociedad civil, que fue decretada gay friendly, pero no nada más porque qué lindos somos y que aceptamos la diversidad, sino porque el movimiento como tal, las agrupaciones, las asociaciones, fuimos abriendo el camino para que finalmente la consecución de derechos permitiera pues el ejercicio de una ciudadanía que no termina de ser plena, pero que ese es uno de los objetivos finales, una de las metas que tenemos como propuesta quienes apostamos a la organización y al impulso de nuestros derechos humanos. La Ciudad de México es considerada un oasis comparado a otras entidades del país y otros países. Y en ese sentido, lo político fue ayudando gracias a la visibilidad, gracias a estamos parados en hombros de gigantes que lucharon contra situaciones muy difíciles y que el reconocimiento fue surgiendo poco a poco. Yo creo que si volvemos la vista atrás, vamos a ver, así como la montaña, escalar la montaña, vamos a decir, no, pues sí, hemos avanzado mucho porque seguimos viendo todo lo que falta. Aquí en la Ciudad de México se ha presentado un debate entre el futuro del movimiento trans, si es con las poblaciones lésbico-gay, el movimiento lésbico-gay, o con el feminismo, ¿no? Pero es otro ejercicio feminista. Entonces, desde esta perspectiva, sí considero que el movimiento de las mujeres trans tenemos nuestro espacio de desarrollo en el feminismo interseccional, ¿no? Sí creemos que las mujeres tenemos que estar donde están las mujeres. Y las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales y las mujeres trans tenemos un espacio dentro de la Secretaría de las Mujeres, no podemos ser borradas, ¿no? ¿Donde has participado o participas, te has enfrentado a actitudes de intolerancia y discriminación o han invisibilizado tu trabajo? Pero sí, la discriminación yo creo que no debe de vivirse como un acto aislado. Todos y todas lo padecemos, siempre que no seas rico, blanco, ojo azul, sano y joven, todo lo demás está alguna vez en su vida discriminado. Sí, mira, y aquí yo creo que son dos aspectos, ¿no? Uno, yo ahora sí voy a hablar desde mi propia experiencia, mi propia construcción. A mí no me gusta decir sufrir, yo digo que yo enfrento. O sea, yo no puedo decir yo sufro la discriminación porque yo me victimizaría. Siempre he dicho, yo enfrento la discriminación, ¿no? La cuestión de la discriminación la percibo como algo también socialmente que todos vivimos. A nadie le gusta que lo discriminen por alto, por gordo, por flaco, por lentes, por raza, por piel. O sea, es ese desagrado que se puede sentir de que por ser mujer, por ser humilde, por ser indígena. Creo que eso es una experiencia que todos y todas vivimos socialmente y que es por eso que podemos entender de qué hablamos cuando discriminamos. Que la gente no quiere hablar del tema. Hablar del tema es como promoverlo. Entonces se escucha, muy bien, y cambio de tema. Sí es cierto que existe una transfobia transversal. Lo seguimos viendo, por ejemplo, en el hecho de que estamos en una sociedad que según Mancera nos decía que era la ciudad gay friendly. Fíjate, gay friendly, ni lesbian, ni trans, nada, ¿no? Pero sí vemos un doble discurso, por ejemplo, en el momento en el cual no vemos contrataciones, incorporaciones de personas trans a la administración pública, por ejemplo, no vemos, pondría por ejemplo la Secretaría de las Mujeres, no vemos mujeres trans incorporadas ahí, vemos que hay una Secretaría del Empleo, pero no estamos viendo que hayan mujeres trans trabajando, ¿no? Entonces, esto que logramos del acceso a la identidad, al menos el único derecho que he sacado de esto es que al menos tengo derecho a que mi nombre de mujer aparezca en mi lápida, pero no me permite conseguir trabajo.
en los estadios el famoso grito, decirles puto, o seguramente tienes algo te pasa, ¿no? Ese grito que unifica incluso a las familias, porque están los niños. Y cuando se dice es que no hay que maleducar a los niños, ¿no? Pues ahí los están educando muy bien en el odio o el autodio, porque quienes se descubran van a decir aquí no se vale, porque en ese sentido a quien le meten el gol es al portero del equipo contrario, que va a despejar la pelota, y cuando le meten gol, si yo le meto gol al otro, yo gano y el otro pierde. Había un señalamiento y una penalización a quien fomentara el homosexualismo o indujera al homosexualismo, y ese era un agravante. Entonces, como meta nos propusimos como equipo pues quitarlo. Y entonces no puedo hablar de una despenalización, pero sí de una descriminalización de la homosexualidad, en donde finalmente se borra, no lo hice sola, pero se borra de los códigos penales del Distrito Federal y del Federal. Y por ejemplo, eso es una cosa que es un primer paso para un montón de cuestiones y de logros que siguieron después, ¿no? Pero institucionalmente, políticamente, en mi relación con otras instancias, pues no he percibido la cuestión de la discriminación. Finalmente, todo eso de lo que fuimos señaladas es lo que nos da el motor, porque pues entonces nos consideramos somos agentes de cambio, ¿no? ¿Por qué es importante promover mecanismos para garantizar la participación de personas que pertenecen a la diversidad sexual? La importancia de promover mecanismos es para asegurar que quienes quieran participar lo logren. Todavía ha sido muy difícil. Pienso más en el tema trans. Decir claramente y lo que sucedió ya van 2 elecciones, tengo entendido, en que si una persona quiere presentarse para votar como se siente, como se identifica, no debe haber ninguna razón por ser detenida, porque su credencial sí corresponde a quién es. Lo único que se necesita saber es por quién va a votar, si es una ciudadana o ciudadano que tiene el derecho a votar. Hace falta la cuestión de aplicar normas, leyes, protocolos, porque pues muchas cosas están en la nueva Constitución de la Ciudad de México, pero faltan sus leyes secundarias y sus protocolos. Sí, ¿para qué? Para perpetuar el hecho de que somos sujetas de derecho, para que no haya después una interpretación, porque las interpretaciones se van a la libre imaginación de las personas y sus gustos y sus atavismos y sus pertenencias religiosas, y para evitar eso es que se debe legislar y se deben hacer las leyes secundarias y los protocolos. A mí sí me preocupa que toda esa gran posibilidad de vida, de conocimiento se pierda, pero también viene una cuestión de justicia social. Es justo que personas que han vivido precarizadas toda su vida, ahorita que estamos hablando de despuntar de los derechos humanos, mueran en precarización. Esto es una farsa. Y va a seguir siendo una farsa cuando no nos demos cuenta que hay incluso una cuestión estratégicamente intencional en que se mueran estas personas, que fue lo que pasó con Silvia Rivera y Marsha P. Johnson, que fueron las precursoras de Stonewall. Las 2 madres del movimiento Stonewall murieron precarizadas, mientras que cada vez de junio vemos cómo hay las marchas gigantescas, los antros se vuelven millonarios, por ejemplo, y vemos cómo toda esta gran industria que hay está sustentada sobre tumbas sin nombre de mujeres trans. ¿Cuáles son los temas pendientes en la agenda política de las poblaciones de la diversidad sexual? Mira, primero que nada, lo que nos urge es un reconocimiento que parta más allá de un documento. Para las poblaciones LGBTI, me parece que solamente legislar aquello que solamente está porque lo abrimos a partir de una consecución de derechos, o sea, pero hay que legislar, no hay que dejar nada afuera. Y yo creo y afirmo casi categóricamente que lo que nos hace falta como poblaciones LGBTI es ya empezar a ejercer nuestra ciudadanía plena y total, porque nadie nos la va a otorgar. O sea, ese es un ejercicio personal de las
poblaciones LGBTI. Aprender a reducir un poco la homofobia, la transfobia, la bifobia, ayuda a establecer fuentes de comunicación para de veras conocer a la gente y saber lo que dice la Suprema Corte, lo que dice la Constitución, sí lo dicen las leyes, que la orientación y la identidad, la expresión, no son un factor para hacer menos a nadie. Creo que la cuarta transformación está en un muy buen momento como para hacer una pausa, para darse cuenta que puede todavía llegar a cambios de fondo y no de forma, y tomar en cuenta algo que con esto yo cerraría. La cuarta transformación ha permitido un despunte de lo que viene siendo el feminismo diverso. Pero ¿en qué momento vamos a dejar de ser, digamos, el accesorio trans de toda esta parafernalia que se va a presumir, pero que finalmente, te repito, a mí misma, como freelance, no me permite ni siquiera juntarme 500 pesos para la diálisis de mi gato? O sea, de eso estamos hablando.